Muy bien, ya estamos con Orlando Escaró, jefe de internacionales, para hablar un poco de este tema que lo venimos tocando hace semanas, hace meses, y no encuentra eco. Así es, Lorena, ¿cómo estás? Bueno, son indicadores que un poco que tienen que llamarnos la atención. Son indicadores de preocupación. De hecho, hay preocupación en muchos países. O sea, son varios países los que están analizando este fenómeno y que lógicamente se están preparando para lo que podría ocurrir. Precisamente, muchos expertos coinciden que Perú y Ecuador van a ser los países más afectados por el impacto del fenómeno del Niño. Incluso ha señalado ya que en Centroamérica se viene una sequía que puede afectar a más de 10 millones de personas. Vamos a verlo en el siguiente informe. El rápido desarrollo del Niño en la zona frente a las costas de Perú y Ecuador ha sorprendido a la comunidad científica. La temperatura de esa zona del Pacífico ha subido entre 2 y 4 grados centígrados en poco más de 3 meses. ¿Pero qué es exactamente este fenómeno? El fenómeno del Niño es un evento climático que se produce en el Océano Pacífico tropical y se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano. Durante un episodio de El Niño, las aguas cálidas se desplazan hacia el este, lo que puede dar lugar a sequías, inundaciones y variaciones en los regímenes de lluvia en diferentes regiones del mundo. Ahora mismo hay más de un 90% de posibilidades de que se den las condiciones de El Niño para este otoño o invierno. Hasta ahora el desarrollo del Niño frente a las costas de Perú y Ecuador ha sido tan rápido que, según los expertos, es comparable al observado hace más de 25 años durante el desarrollo de este fenómeno en 1997. Van a haber más lluvia y inundaciones para la parte de Centroamérica y también de Sudamérica, la parte de Perú, Ecuador, Colombia, toda esa región. Según los pronósticos, Centroamérica se enfrentará a un fenómeno de El Niño de severo a moderado, que exacerbará la sequía y el riesgo de inseguridad alimentaria de millones de personas. Sufrirá especialmente el corredor seco, una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y en la que viven más de 10 millones de personas. La región sudamericana, por su parte, deberá estar preparada para posibles sequías, incendios forestales, rebajas en la producción agropecuaria, sequía de los ríos y reducción de la generación de electricidad, entre otros problemas. A pesar de que aún no es un hecho confirmado, todo apunta a que la región en particular y todo el mundo sufrirán los efectos de un fenómeno del Niño severo. Bueno, ahí están los expertos, los analistas, no peruanos, para que digan, ay, los alarmistas de la prensa, los medios que quieren generar pánico. No, son los expertos los que dicen que Ecuador y Perú están en alerta. Así es, y varios países lógicamente prestan atención a este fenómeno porque no solamente se extiende frente a nuestras costas, o sea, no solamente es algo que va a afectar a Perú y Ecuador, es un fenómeno global que termina afectando a diferentes países, no solamente por el tema de las lluvias, sino como estamos viendo en este momento en Centroamérica, este fenómeno va a significar una sequía durísima, en lo que le llaman ellos este corredor seco que engloba a los países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, que además ya tienen problemas económicos. Entonces, esta situación pone en riesgo a 10 millones de personas porque lógicamente una sequía provoca que caiga la producción de alimentos y es lo que esperan que pueda ocurrir. De hecho, hemos visto informes que en Estados Unidos se están preparando para la temporada de huracanes, que va a ser mucho más severa. Ecuador en su momento, durante las inundaciones que vimos hace muy poco, hace un par de meses, destinaron una partida de 200 millones de dólares para poder recuperar el impacto de las inundaciones. Aquí en nuestro país, el último fenómeno del Niño, el del año 97, 98, significó una pérdida de más de 7.000 millones de dólares. Las lluvias durante el fenómeno del Niño costero en el 2017 también tuvieron un impacto de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. O sea, lógicamente la plata que tienes que gastar para poder recuperar todo lo que estás perdiendo. No solamente hablamos, como hemos dicho muchas veces, en la lamentable pérdida de vidas humanas, que es irrecuperable. Estamos hablando de la construcción de viviendas, en las inundaciones, hace poco, entre marzo, abril, aquí en nuestro país, en el norte, más de 6.000 viviendas dañadas, 100.000 viviendas, más de 6.000 viviendas destruidas, 100.000 viviendas que sufrieron diferentes tipos de daños.
hablamos de pérdidas en el tema de agricultura, hablamos de vías de comunicación destruidas, arrasadas por los huaicos, por los derrumbes que bloquean carreteras. Es una serie de factores y lógicamente queda la pregunta, ¿qué es lo que están haciendo en esas regiones con el presupuesto que tienen? Hay que recordar que en el 2017, cuando ocurrió este fenómeno, las regiones más afectadas habían destinado muy poco dinero de su presupuesto en trabajos de prevención, casi nada. La representación era del 10%, 15% del presupuesto que tenían justamente para eso. Y no hay un problema de ejecución, o los que se ejecutaron y no fueron obras ni siquiera bien hechas. El tema pasa también por probablemente un trabajo articulado desde el Ejecutivo, porque sabemos que la descentralización no ha sido exitosa. Depende mucho de qué gestión tienes, cómo trabajas. Mucha gente llega a los gobiernos regionales sin mayor conocimiento, hubo cambio de autoridades, están todavía entendiendo cómo funciona el presupuesto nacional y en medio de ese aprendizaje hay mucha gente que puede morir. Pero no solamente es llamar a Defensa Civil para que planifique, que va desde el Ministerio de Defensa. Yo digo, si eso es un tema de cambio climático, ¿no debería intervenir también, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente? ¿No debería estar liderando políticas de también prevención, entender cómo vamos a trabajar con el agua, con los recursos? Porque esto es algo que trasciende la reacción. Así es, en ese momento, por ejemplo, como bien señalas, deberíamos estar escuchando pronunciamiento de las autoridades en todos los escalones de las autoridades. ¿No? Sí. O sea, desde el presidente hasta los ministros, los mismos congresistas. Los congresistas que representan a esas regiones afectadas por las inundaciones de principio de año, no los escuchamos decir nada. ¿Qué pasa con los presidentes regionales? ¿Qué pasa con los alcaldes de estos municipios? O sea, ninguno dice nada. En un inicio, muchos dijeron, bueno, lo que pasa es que yo recién he asumido y estoy acostumbrando al cargo y han venido las inundaciones, claro. Pero ahorita ya estamos julio. O sea, ya pasaron 6 meses, o sea, ya tienes un tiempo sentado ahí como para que te hayas enterado de qué es lo que está pasando y finalmente eres autoridad en una región que tú conoces porque es tu región. O sea, tú sabes cuáles son los problemas que hay en tu región. Entonces, que digas, no, yo no sabía que este río estaba ahí o que esas personas vivían ahí, es un poco improbable. Más que todo, si tenemos en cuenta que ya hay episodios de lluvias en varias regiones del país que están viviendo, digamos, como un anticipo de lo que se viene. Lo que se viene, entiendo, arranca en noviembre. Y eso nos lleva a un verano también muy atípico, muy peligroso. Y necesitamos que todas las autoridades trabajen, pero si lo vemos ahorita con el dengue. En el caso de Piura, por ejemplo, siguen, y hablando nuevamente de los congresistas, siguen pensando, reuniendo firmas para ver si interpelan a la ministra de Salud porque de repente no está manejando muy bien la crisis. ¿Alguien puede pensar que la está manejando bien esta crisis del dengue? No debería ser lo primero. Todos los congresistas de Piura, por ejemplo, ¿dónde están? En esta semana de representación me imagino que todos se han ido a su región, pero no lo veo a ninguno denunciando lo que pasa en los hospitales, en toda la ciudad. Así es una situación preocupante y que deja muchas interrogantes y que nos debe también poner a nosotros a preguntar qué tipo de autoridades son las que están a cargo de tomar decisiones sumamente importantes, ¿no? En general para el país, pero también para estas regiones.